Hola, ¿cómo estás, Patricio? Gusto saludarte. Bien, pues, bien, muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, Marcelo, contémosle a la gente a grandes rasgos primero cómo surge esta movilización, cuáles son las demandas que ustedes estaban planteando para que los llevaran de alguna manera a tomar esta decisión tan compleja, ¿no?, de paralizar sus trabajos. pero la verdad las cosas que nosotros nos fuimos obligados a tomar esta decisión producto de que habían algunos incumplimientos que no nos quedaban muy claros por parte del ministerio, los subsecretarios sobre todo. Había un correo electrónico que teníamos nosotros, obviamente como respaldo en la fecha, implementación de perímetro, recaudo electrónico y algunas otras solicitudes que hicimos cuando estuvo con su visita acá en la región. Y estuvimos viendo que el 30 de septiembre, cuando estuvo el subsecretario de nuevo acá, teníamos todas las materias que él había comprometido por correo absolutamente incumplidas. Entonces, el mismo día 30, cuando estuvo la reunión de Corea Sur Norte, ¿Eran esas tenía que materias, el perdón ministro. Marcelo, cuáles eran esas materias? Las materias eran de implementación de perímetro, que se había comprometido con nosotros el día 29 de agosto por correo en implementación en el mes de marzo del 2023. Y No. en el diario de circulación regional salió diciendo que era a fines del 2023. Entonces no coincidía, bajo ningún punto de vista. Entonces, era sin recaudo electrónico, donde también nosotros era una materia que nosotros habíamos conversado con él, que sin perímetro de exclusión, el recaudo electrónico no tenía que funcionar de la misma manera y al mismo tiempo, porque las mejoras laborales justamente venían en de mano, conjunto con el recaudo electrónico. Entonces, por ende, si no viene una cosa, no puede venir la otra. Entonces ahí teníamos una disyuntiva ahí con el subsecretario y ahí estuvimos estos días gratamente conversando. Me imagino, lograr todas esas conversaciones, ¿no? Bueno, aquí, Marcelo, uno entiende, ¿no? Y la gente probablemente entiende que finalmente el objetivo de esta movilización tiene que ver precisamente con los usuarios. Pero Así se ven es. también los usuarios afectados por esto, ¿no? Es decir, se altera considerablemente de alguna manera lo cotidiano porque no hay locomoción, no hay micros para poder transportarse a sus lugares de trabajo, a sus casas, en fin. ¿Cómo le explicamos esta contingencia, esta ambigüedad de alguna manera a los usuarios, Marcelo? Mira, primero que todo yo quisiera pedir perdón al usuario por los inconvenientes que hemos tenido durante estos 5 días, que no ha sido antojadizo, ha sido única y exclusivamente para proteger su bolsillo, porque una de las herramientas que tiene el perímetro de exclusión, Patricio, es el congelamiento de tarifa. Que eso no se divulga. Nosotros ya socializamos un poco la movilización con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Para las Casas. Tuvo una concejala también, la señora Marcela Barraza, me parece mucho. Y sociabilizamos tan bien esto que la gente logró entender el por qué era la movilización. Porque mira, los costos hoy día de operación no están dando los números para una rentabilidad en el sistema. Hoy día se está trabajando prácticamente a pérdida en algunas líneas. Tienes el dólar, tienes el combustible, tienes los aceites, tienes los neumáticos, etcétera. Tú vas a decir, pero eso parte del empresario. Sí, parte del empresario, pero ¿dónde está el tema? Que las empresas no se están sustentando. Entonces, inyectar recursos para un congelamiento de tarifa hace uno que obviamente no suba y va en directo beneficio del usuario, porque ese congelamiento de tarifa impide que suba y obviamente va a aliviar la billetera de cada hogar de Temuco para las casas. Y eso es lo que no entendí, no es lo que no logra entender el ministerio. El por qué la tardanza del año 2014, 15 aproximadamente, estamos en materia de perímetro de exclusión y eso no se ha llevado a cabo por diferentes razones. Hay que señalar que años anteriores se ha rechazado producto de algunas condiciones de operación que los empresarios simplemente no firmaron y se perdió la oportunidad de poder implementar. El gobierno anterior lo dejó listo para la firma y llegó este gobierno en marzo, sacó el perímetro de la Contraloría porque le sacó el recaudo a los dueños de los buses, el recaudo del sistema de pago electrónico,
y quiso que no, vamos a tomarlo nosotros como Estado, y en eso se ha entrampado este año y el próximo para poder implementar pronto esa política. Le dijimos al ministro, requerimos de una política pública para la región de Temuco, para la novena región, en este caso la región de la Araucanía, Temuco para las casas, porque los bolsillos de la gente no están dando. Imagínate que del enero a la fecha ha subido 700, a 750, son 250 pesos más que se estaba cobrando por la tarifa. Y esto va a tener que volver a subir en los próximos meses porque, como te vuelvo a repetir, los números no están dando. Y eso es lo que el ministerio en Santiago no entiende. Marcelo, pero mira, sí, cuando tú me dices la estructura de costos finalmente no se sustenta, yo tengo la impresión, y lo digo responsablemente, que estamos frente, y lo hemos conversado antes aquí mismo en el programa, estamos frente a un modelo de gestión empresarial que de alguna manera está fracasado. Porque, por ejemplo, a efectos del ahorro de combustible, uno se pregunta, tenemos 5 universidades, por lo menos 5 universidades en la región, donde se podrían elaborar opciones para considerar de alguna manera, no sé si el ahorro de combustibles, pero al menos identificar dónde se está gastando más, cuál es el uso que se le da a las máquinas. Es decir, ponerle tecnología a las máquinas, pero eso tampoco se hace. Y finalmente quien paga los costos, ¿no?, de la dejación de ciertos empresarios son precisamente los usuarios. Así, bueno, así es, y ha sido un sistema que viene operando por más de 40, 50 Así años. es. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos solicitado la implementación de este perímetro, porque viene a ser aún más moderno el sistema de transporte público en Temuco para las casas, porque viene con un electrocorredor en teoría, de lo cual nosotros no necesariamente estamos de acuerdo en la implementación. No es que estemos en contra de los buses eléctricos, al contrario, sino que el tipo de implementación y cómo se está implementando el electrocorredor es la diferencia que tenemos con el ministerio. Entonces, si bien es cierto, el perímetro viene a mejorar estructura móvil de lo que es las máquinas, y se está inyectando tecnología, el tema pasa porque hoy día no se está haciendo sustentable los temas de los costos, que sube tanto el tema del petróleo. Ahora, Marcelo, el costo del pasaje va a subir de aquí a la implementación del perímetro de exclusión, que sería eventualmente en marzo. Yo tengo entendido que sí, porque los números no están dando. Y esa era la lucha que teníamos nosotros con la federación, con el ministerio. O sea, señor ministro, le dijimos, o sea, no sea, por favor, no tenga tanta intransigencia en la implementación. Entonces ahí es donde se escuchan a los asesores, los técnicos, y eso hace que obviamente las decisiones del propio ministerio sean, desde nuestro punto de vista, erróneas. Pero ya tenemos tenemos fecha, pues por lo menos se ratifica la fecha que teníamos nosotros en el correo, que se implementa en el mes de marzo, y ya no es a fines del 2023. Entonces ya por lo menos tenemos una tranquilidad. Creemos que se va a cumplir la meta de estar con perímetro en marzo del 2023, para poder así otorgarle a la población un congelamiento de tarifas, porque eso no viene con una rebaja, solamente congelamiento de tarifas. Es decir, se verían imposibilitados los empresarios de los microbuses en subir las tarifas por alguna inyección de recursos que plantea el Estado, porque aquí alguien tiene que pagar los costos, digamos, ¿no? Y el Estado sería quien abordaría eventualmente, inyectaría recursos en los empresarios en las distintas líneas para detener el alza en el valor de los pasajes. Sin embargo, esa alza se produciría de aquí a fines de año, como tú planteas. Claro, nosotros estamos viendo con ojos de preocupación, porque la verdad las cosas que sabemos que eso impactaría directamente en los bolsillos de la gente. Nosotros no subimos la tarifa, nosotros solamente manejamos los buses, pero por esa misma razón, como vemos y somos el mejor termómetro, creo yo, en la realidad de la gente, en cómo te va subiendo, en el sentido de si va teniendo el dinero para poder cancelar el bus, el viaje, etcétera, y estamos viendo que la gente no le está alcanzando. Entonces,
Hay quienes Por esa plantean, razón Marcelo, fue la movilización, Patricio. hay quienes plantean, Marcelo, que fueron demasiado blandos con la autoridad y que debieron haberse puesto un poquito más intransigentes para efectos de materializar efectivamente las demandas que ustedes estaban solicitando. Yo no sé si fuimos demasiado blandos, como dices tú, porque estuvimos 5 días detenidos y no fue, para nosotros no fue gracioso de tener que ver a nuestro público usuario tomando otro tipo de locomoción o ver que la gente estaba perdiendo algunas horas en los consultorios o horas a médicos y los trabajadores obviamente estaban llegando tarde teniendo problemas con sus empleadores. Entonces, yo no sé si fuimos blandos o no. Yo creo que tuvimos los brazos para poder alcanzar esto, pero la intransigencia que tuvo el ministro en poder implementar esto lo antes posible hace que nosotros, en cierta forma, hayamos dejado la movilización, pero única y exclusivamente porque estábamos viendo el sufrimiento de la gente, sobre todo del más pobre, de la gente de a pie. No sé. Pero tenemos cosas que tenemos hoy día que comentarte. O sea, por ejemplo, no teníamos visita al subsecretario, ahora tenemos visita al subsecretario la próxima semana. Para ¿Fueron justamente poder invitados, planificar y ver. ¿Perdón? Marcelo, fueron invitados por el ministro a Santiago con todos los gastos pagados para conversar allá el tema? ¿Es efectivo aquello? Así es. Sí, así es. Así es. Pero creo que los problemas de la región se tienen que solucionar acá. Creemos que es absolutamente ilógico que nosotros vayamos a Santiago con todo, como dices tú, con todos los gastos pagados para ir a hablar de una política que debió haberse implementado en el año 2015, 2014. Entonces, creemos que era una falta de respeto para nuestros colegas y para la gente en realidad y por la cual estábamos luchando. Nosotros tenemos que viajar a Santiago y dejar esto sin ninguna solución clara, ningún compromiso firmado por parte del ministerio en cuanto a fechas de visitas del ministro subsecretario para justamente hablar y trabajar las materias de la región en la región. Bueno, aquí hay una dicotomía, ¿no?, entre lo que plantea el gobierno que entró el 11 de marzo versus lo que planteaba el gobierno anterior. Se suponía que el gobierno anterior, la cartera de transportes del gobierno del presidente Piñera, había dejado listo el perímetro de exclusión para que empezara a funcionar en marzo o abril. Pero llega el nuevo gobierno y esto vuelve como a foja cero y entonces la meta era ponerlo en marcha, como tú dices, a fines del próximo año. ¿Qué pasó en definitiva, Marcelo? La verdad de las cosas, que yo desconozco los pormenores que haya pasado en el ministerio, pero lo que sí tengo claro que cuando llegó este gobierno sacó el documento de la Contraloría que estaba listo para hacer ya entrando en la firma de los contratos, y ese perímetro lo sacaron justamente para quitarle el recaudo a los dueños de los buses. ¿A qué me refiero con el recaudo? Porque a lo mejor una palabra que a lo mejor resulta medio extraña. Es el sistema de operación de pago electrónico que se van a implementar en los buses, ¿ya? Y ese sistema iba a estar a cargo de los dueños de los buses y van a tener una plataforma y donde se iba a distribuir el dinero. O sea, es lo mismo que tenemos hoy día en Santiago con el vipeo, con la famosa tarjeta VIP. Entonces acá en Temuco si ya tenían el sistema listo, los contratos firmados, o sea, los acuerdos firmados con el ministerio para tener la operación justamente de ese sistema de recaudo, y el ministerio, o sea, el gobierno entrante dijo no, vamos a quitarle la responsabilidad al operador y la va a asumir el Estado en este caso para poder implementar una política que sea más universal, en el sentido de que todas las regiones que se están hoy día implementando perímetros de exclusión tengan la misma tarjeta, el mismo sistema operativo y el mismo sistema de IPO y el mismo sistema de la bajada de los recursos. Así que yo creo que se lo hemos dicho al CEREMI y hoy día al delegado presidencial. Creemos que fue una medida, creemos en cierta forma que no fue la correcta, porque eso hizo un atraso enorme en toda la implementación de perímetros, y eso significa que también no pudimos haber tenido este año un congelamiento de tarifas mucho antes de lo que hoy día vamos a tener, que ya va a ser marzo del próximo año.
Ya, Marcelo, cerremos la conversación con, de alguna manera, vinculemos el primer sub. No sé si pudiste ver la primera entrevista que tuvimos con Patricio Cornejo, porque, claro, No. a los problemas de caja de los empresarios microbuseros se suma esta sanción, esta condena que aplicó el Tribunal de la Libre Competencia contra los empresarios de los microbuses en Temuco y Padre Las Casas por colusión. Y ahora está pidiendo la Fiscalía Nacional Económica a la Corte Suprema que se pronuncie sobre este fallo. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta condena a la que fueron, con la que fueron sancionados los empresarios de Temuco? Tienen que pagar más de casi 900 millones de pesos. ¡Wow! Harta plata. No es poca, Harta plata. ¿no? No es menor en la situación que están, la verdad, las cosas que va a ser complejo. Pero mira, yo se la hubiese cobrado a los tipos que le hicieron firmar los contratos o los convenios que hicieron. O sea, yo creo que partiendo por los abogados, partiendo por las notarías, yo partiría por ahí, en realidad. Pero es un tema complejo, en realidad, pues se logró comprobar la colusión, un tema que realmente, bueno, si salió el fallo, como te digo, resulta complejo en la situación que están las empresas hoy día. Es decir, así que, no sé, habría que pedirle el dato del abogado. Sí, bueno, aquí hay un involucramiento, digamos, de la autoridad del Ministerio del Transporte a través de la Seremía, de la Intendencia en su minuto, en el sentido de que para efectos de descontaminar el parque automotriz de Temuco, digamos, permitieron la firma de estos protocolos, o protocolos más bien que, de acuerdo a la investigación que generó la Fiscalía Nacional Económica y al fallo del Tribunal de la Libre Competencia, eran conductas monopólicas, colusivas, ¿no? Y por eso la sanción de 850 y tantos millones de pesos. Yo la verdad las cosas que yo no sé, a ver, en lo particular, por el ingreso de no querer entrar más buses, se justificaba el hecho en el sentido de que de hecho hay muchos buses en la calle, o sea, 850 hoy día. Recuerda que tuvimos con restricción vehicular, no sé cuántos años tuvimos, la verdad, las cosas que no lo recuerdo, pero tuvimos la restricción era autoimpuesta por los propios dueños de buses y además por la autoridad, producto del exceso de demanda. Entonces, yo la verdad las cosas que desconozco cómo opera el Tribunal de la Libre Competencia, pero estaban viendo, ellos mismos se autorregulaban para justamente no tener el exceso de buses que tenían. Entonces, yo no sé cómo opera eso, pero la verdad que resulta complejo, sobre todo por la cantidad de lucas que tienen que pagar. Sí, claro. La verdad sí, que, claro. Wow. Sí, no es poco. Harta plata, de verdad. No es poco. Sí, y ahora algunos más, otros menos. Quizás cómo será el fallo de la Fiscalía Nacional Económica. Sí, la única que parece que va a pagar un poquito menos es la línea 10, porque ellos se retiraron antes del tercer protocolo que firmaron todas las líneas de buses. Marcelo Brolo, presidente de la Federación de Conductores de Microbuses de Temuco, te agradezco muchísimo esta conversación. Vamos a estar atentos a las visitas que prometieron las autoridades y eventualmente, digamos, a las acciones y conversaciones que ustedes establezcan con ellos en beneficio, como tú dices, de los usuarios de Temuco y Padre Las Casas. Gracias, Marcelo. Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Chao. Igual, chao. Chao, Marcelo.